el Estado, no solo para el Ejecutivo, sino desde luego también para las distintas ramas y órganos del poder público y desde luego también para el sector privado. Y por eso en las distintas sesiones hemos adelantado mesas redondas para que después de la visión de la mañana podamos ver esos traslapos, esas deficiencias y ver cómo avanzamos hacia la construcción de una agenda. Así como los corruptos y los tramposos tienen su estrategia, el Estado y la sociedad civil que trabaja honestamente pues debe tener la propia, y en buena medida aquí digamos que se están sembrando preguntas y propuestas para ver cuál es el derrotero que debemos abordar colectivamente. Con ese propósito podemos ir dando la palabra. Estábamos incluso tratando ahora en el momento del descanso alguna de estas aproximaciones. Pues era la Superintendencia de Sociedades para ver cuáles pueden ser algunas de las reflexiones que nos quiere presentar. Doctora, por favor. Como se trató o se habló esta mañana, y sobre todo como lo dijo el director de la DIAN, debemos estar preparados, y especialmente las entidades estatales, las entidades de supervisión, debemos actuar de manera coordinada para poder prepararnos para atacar todos estos frentes delictivos. A raíz de las situaciones que se han presentado últimamente, o sea, no solamente con el tema de las pirámides, que como les comenté logró unirnos a varias entidades del Estado para actuar mancomunadamente y poder enfrentar esa crisis, también a raíz de las últimas actuaciones en el tema, por ejemplo, de los NULE, en el tema no solamente NULE, sino de varias sociedades que están trabajando en el tema de infraestructura en el país, pues también hemos tenido que reunirnos varias entidades del Estado, especialmente superintendencias, para actuar y prepararnos para actuar de manera coordinada. Estamos trabajando, lo comentaba ahora el almuerzo, estamos trabajando en un convenio entre las 10 superintendencias del Estado para poder intercomunicarnos directamente con la base de datos que cada entidad tiene. La Superintendencia de Sociedades tiene una base de datos, la más grande en el sector empresarial. Nosotros tenemos la información de 30.000 sociedades del país, de manera que es necesario que esa información a su vez sea conocida por las demás superintendencias y por otras entidades que, sin ser superintendencias, necesitan entrar a esa base de datos. Tenemos convenios con la DIAN, con la Contraloría, y estamos haciendo un convenio de información con esas 10 superintendencias para que todas podamos acceder a la información de la otra. De manera que pienso que esa es una manera de actuar y de poder enfrentar. También existen algunas, pienso que es necesario, son necesarias algunas reformas legales ya para poder delimitar bien el campo de acción de cada superintendencia. En el tema societario, por ejemplo, pues la Superintendencia de Sociedades siempre ha sido la líder, porque desde que se creó la Superintendencia de Sociedades hace más de 70 años, la función de la superintendencia ha sido la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales. Y todo ese amplio caminar pues se ha dedicado a manejar el tema no solamente del desarrollo empresarial, del efectivo ejercicio de la actividad, sino también el tema de insolvencia de las compañías. Entonces, la entidad realmente de mayor experiencia en el tema societario, pues es la Superintendencia de Sociedades. Existen algunas normas que
no, no son fáciles de entender y pueden pensarse que otras superintendencias también tengan facultades sobre el tema societario. Existe un tema de competencia residual que ejerce la Superintendencia de Sociedades. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de que las demás superintendencias no tengan una facultad expresamente consagrada en sus normas, esa facultad entonces le corresponde a la Superintendencia de Sociedades. Pero después de esta norma que está en la Ley 222 de 1995, es el artículo 228, se han generado otras disposiciones en las diversas superintendencias que han traído o que han hecho que esto no se cumpla de esta manera. Estas otras normas han generado unos conflictos de competencia y han generado unos fallos en el Consejo de Estado que han distorsionado esa forma de actuar. En algún fallo se dijo que, por ejemplo, esa vigilancia la tenía toda la Superintendencia de Puertos y Transporte, no solamente la parte societaria, sino la parte de la vigilancia de la actividad, mientras que en otro fallo se dijo, frente a la Superintendencia de Salud, que la Superintendencia de Salud únicamente atendería la parte objetiva, o sea, lo que tiene relación con la prestación del servicio de salud, mientras que la Superintendencia de Sociedades es la que tiene que atender todo el tema societario de la compañía. El conflicto societario, una fusión, una escisión, una disminución de capital, todo lo que tiene que ver con el tema societario, Superintendencia de Sociedades. Pero existen fallos encontrados que hacen actuar de diferente forma. De manera que pienso que se necesitan unas reformas para que cada superintendencia sepa realmente cuál es su debida función, qué es lo que realmente tiene que hacer y que además los usuarios sepan a dónde acudir en el momento que necesiten la actuación de una de las entidades de supervisión. La Sobancaria nos acompaña en la mesa. Doctora, tiene la palabra. Bueno, pues digamos que mi punto de vista es del otro lado, no es un punto de vista completamente empapado de la situación. Finalmente, nosotros como representación de los bancos no nos vimos envueltos en ese tema de las pirámides, pero el tema indirectamente tiene que ver porque digamos que es una actividad ilegal similar a la que hacen los bancos desde un lado de la moneda, ¿no? Entonces, frente a la estrategia institucional respecto a la corrupción en temas de pirámides, creemos que el papel del sistema financiero es limitado. Realmente nosotros no podemos entrar a coartar de ninguna forma que los consumidores financieros vayan o no vayan a llevar sus dineros a donde bien crean. Finalmente, para nosotros, digamos que el sistema financiero no puede evitar eso. Tampoco puede prevenir que haya una proliferación de las pirámides. Sencillamente su papel es indirecto, pero puede contribuir. Creo que finalmente hay una contribución que, aunque pequeña, se necesitan, son poquitos pasos, aunque chiquitos, para poder fomentar una cultura en contra de la ilegalidad y de esa serie de actividades. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con los clientes o con las personas que llevan sus dineros a entidades ilegales, tenemos la educación financiera. No es realmente sus deberes, no, digamos que tienen una serie de herramientas que harían que los ayudaría a no sobreendeudarse. Están en la capacidad de medir los riesgos, bajo un abanico de oportunidades también estarían en capacidad de evaluarlos y poder escoger de acuerdo con sus necesidades,
y digamos que con un conocimiento básico del funcionamiento del sector financiero y todas las variables que dentro de él entran, pues no serían presa fácil pues como del fraude y de ese tipo de actividades ilegales. Desde el lado de las empresas, pues a pesar de que no podemos influir en la no proliferación de pirámides o de captación ilegal, lo que sí, como dijo la doctora María Mercedes en la presentación de esta mañana, frente a medidas como el SARLAF que previenen que el sector financiero se permee de actividades ilegales mediante lavado de activos y financiación del terrorismo, pues se monitorean las clientes, sus transacciones, y finalmente se puede hacer un reporte de operaciones sospechosas y ese tipo de cosas. ¿Qué es importante? Lo que decía el doctor Oscar Iván Zuluaga también, el papel del sector financiero no va más allá, pero finalmente un sector financiero sano, saludable, con rentabilidades buenas, lo que finalmente lleva a una protección completa de los recursos y de los depósitos de los clientes. Digamos que con seguridad quien lleve la plata a un banco va a saber que que esos recursos o que sus ahorros van a estar protegidos de una u otra manera y que siempre se van a responder por ellos. Y segundo, también creemos, también como le decía el doctor Juan Ricardo Ortega, es que finalmente la educación financiera es una herramienta tan potente como se como se quiera, pero la educación financiera cae en terreno infértil si se sigue si se sigue fomentando y si se sigue esparciendo esa cultura de la ilegalidad y de aprovechamiento del avivato, de eso, como también decía la pirámide, ¿no? Dinero rápido y fácil y efectivo. Como segundo punto, sencillamente queríamos llamar la atención que bien se vio en las exposiciones de esta mañana que existe una penalización frente a la captación ilegal o frente a quienes hagan captación sin la autorización indebida, y eso está en el Código Penal, está perfecto. Pero también lo que nos hizo ver la Superintendencia Financiera es que de lo que pasó en el 2007 y en el 2008 a hoy, los esquemas de captación han evolucionado realmente a unos temas tan complejos que uno se asombra, ¿no? Y finalmente eso es, mejor dicho, enseñanzas de esa experiencia le quedan a las instituciones, a las autoridades, pero también a quienes están buscando oportunidades para levantar, pues para obtener dineros de otras formas. De acuerdo con eso, entonces así como ellos se inventan cada vez digamos esquemas más complejos de captación, pues también es necesario entrar a mirar si lo que se necesitan es darle más dientes a la regulación para poder entrar a penalizar un poco más ese tipo de cosas. Para el caso digamos que en el tema de captación ilegal, el tema ya está listo. En el tema de inversiones en el mercado de valores hay un primer paso, que es un decreto del 2009, en donde se restringe la asesoría para la adquisición de cualquier valor, y el ofrecimiento de servicios en temas de intermediación del mercado de valores se restringe solo a quienes son vigilados por la Superintendencia Financiera. Pero esa regulación está dirigida o está incluida dentro de la regulación y los cuerpos normativos gordos del sector financiero. ¿Sí? Entonces, eso en el Código Penal no está completamente penalizado, sin embargo, pues la Superintendencia puede entrar, de acuerdo con su régimen sancionatorio, entrar a sancionar a quienes vayan en contra de estas instrucciones, pero tal vez no es suficiente, y esa es simplemente digamos que la reflexión que queremos que Asobancaria quiere dejar en la mesa. Y entrar a mirar, mejor dicho, así como evolucionan las formas y esa malicia indígena que nos caracteriza, así como eso evoluciona para cosas que son ilegales, pues también en la misma rapidez y en el mismo sentido tiene que evolucionar ese acompañamiento del Estado y ese acompañamiento del gobierno nacional para que ese tipo de cosas se sigan evitando.
doctora Ana Milena. Doctora Ana Milena Lizarazo, muchas gracias. Esta mañana la doctora María Mercedes mencionaba que el sector financiero había repelido el ingreso en este caso, de los recursos de las pirámides, por tener algunas presentaciones, aspectos que podrían señalar su relacionamiento con el lavado de activos. A mí me surge una pregunta, y es que tanto fue exactamente, digamos, el sistema inmunológico del sistema financiero colombiano en relación con el SARLAF para prevenir lavado de activos y financiación del terrorismo, y cuánto del propósito del negocio y de su naturaleza de ser justamente paralelo al sistema financiero, lo que hizo que esos recursos realmente no fluyeran hacia allá. No sé si pueda, digamos, aproximar una respuesta o hacer algunos comentarios. Bien decía la doctora María Mercedes esta mañana que parte del aporte del sistema financiero cuando se presentó la situación de las pirámides fue cerrarle las puertas del sector bancario a esos flujos de dinero irregulares, ¿de acuerdo? El sistema de administración de riesgo de lavado de activos incluye una serie de etapas que vimos esta mañana en la presentación de la doctora, donde hay prevención, donde hay reporte, y así sucesivamente. El sistema inmunológico, digamos que funcionó bien, lo que pasa es que no evitó completamente que el esquema, que esta bola de nieve que venía, pues no siguiera cuesta abajo. Creo que ese pedazo, más allá de cerrarles una serie de puertas a un sistema legal en donde donde se hubiera podido dar lavado de activos, lo que hizo fue poner unas trancas, pero esa bola de nieve era mejor dicho, era alimentada más allá de temas que pudieran haber hecho por lavado de activos, sino por la misma voluntad de las personas de entrar a invertir en ellas, y que la bola esa se siguiera propagando voz a voz, como pasó con el caso de DMG o con el caso de RFE. Entonces, digamos que ese sistema inmunológico de los bancos funcionó hasta donde era permitido, ¿de acuerdo? Y era permitido hasta el momento en donde los sistemas de alarma se prendieron, y en ese momento no se dejó hacer lavado de activos por el sector financiero, pero la bola siguió su curso. Y es en ese momento donde nosotros decimos que el papel del sector financiero en estos casos es limitado. Gracias, doctora Ana María. Antes de darle la palabra a la Superintendencia Financiera, quisiera proponer un aspecto para que fuera incluido en alguna de las dos intervenciones, en relación con la amenaza, ya no solamente de las que representan, desde luego, que está latente y que nos lo hemos visto esta mañana, en relación con nuevas modalidades de pirámides, sino en particular con el uso de dineros del Estado para especulación, y sobre todo a través del proceso administrativo de contratación estatal, como se pudo hacer por estar muy directamente relacionado con el fenómeno de mesas de dinero a finales del año, en septiembre, octubre del 2009, y evitó que se consolidara esa pretensión. Sin embargo, eso que fue, digamos, un primer asomo de esa modalidad, creo que bien vale la pena para ser tratado. No sé quién va a hablar primero por parte de la superintendencia. Van a compartir. Excúseme, doctora, les paso.